Hola Carlos, ¿cómo te va? Hola, buen día Alicia y buen día a toda la audiencia y buen día a todo tu equipo. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, queríamos un poco que nos cuentes a ver cómo anda todo, cómo viste este inicio presencial que tanto esperábamos. Sí, bueno, la verdad es que muy contento, con mucha alegría de poder retornar a la presencialidad, porque bueno, la verdad es que si bien el ciclo lectivo del 2020 ha dejado unas lecciones aprendidas, ¿no es cierto? Sin desconocer todas las particularidades y las trayectorias de los estudiantes y los distintos canales de comunicación que se fueron implementando y las nuevas formas de aprendizaje y ya las antiguas, es el tema de la presencialidad se ha dado sobre todo en las escuelas primarias con mayor asiduidad. En las escuelas secundarias estamos trabajando hasta la semana que viene, hasta el 4, con los exámenes de los contenidos que muchos de los alumnos que quedaron adeudando el ciclo lectivo Claro, anterior. eso te quería preguntar, porque en realidad, primero el año pasado, bueno, al principio se había hablado que nadie iba a dejar de pasar de año, estoy hablando del secundario, después se dijo que no, que se llevaban como siempre, como correspondían. ¿Cómo quedó en definitiva eso? Bueno, mira, lo que sucede es que eso a veces está muy bien, que está muy buena la pregunta, porque esa confusión aún permanece entre algunos chicos. En realidad, si bien los alumnos están inscritos en el año siguiente, imagínate que un alumno o una alumna se lleve, qué sé yo, 6 materias. Tiene que estar pendiente de compensar esas 6 asignaturas, los contenidos de esas 6 asignaturas, más lo que está cursando este año. O sea, que Entonces, puede en algún cursar igual, momento, lo que no había es repetición, pero eso no quiere decir que no tengan que dar las materias, ¿es así? claro, claro, los chicos tienen aquellos contenidos que queden pendientes van a tener que trabajarlos durante un determinado, hasta más o menos calculo yo que si bien no está muy claro todo, pero bueno, lo que está claro y que tienen que entender los chicos es que justamente esos contenidos que adeudan, esos contenidos que quedan en proceso, en algún momento lo van a tener que rendir y eso es acumulativo. Entonces, está muy buena la pregunta porque hubo una confusión en ese sentido. Es decir, están inscritos, suponete un nene que pasa de primero a segundo y está en segundo año, y está inscrito en segundo año y va a decir, bueno, no pasa nada porque ya probé. No, no es así. Tiene un montón de contenidos que adeuda, suponete, de una X cantidad de materias que va a tener que en algún momento complementarlas durante el ciclo lectivo 2021. Ah, claro. Y escúchame, y con respecto a la presencialidad, ¿es obligatoria? ¿Cómo se maneja eso? Mira, la presencialidad es obligatoria siempre y cuando el alumno no presente alguno de los ítems de los factores de riesgo. Por ejemplo, convivir con familiares que están en riesgo, tener alguna de las enfermedades que aparecen en los protocolos. Por ejemplo, bueno, suponete eh, grupos de riesgo, le diríamos, entre las personas adultas, las trabajadoras embarazadas o los trabajadores incluidos en los grupos de riesgo que define la Autoridad Sanitaria Nacional, por ejemplo, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, ¿Y qué hay que hacer? ¿Como una inmunodeficiencias. declaración jurada en ese caso? ¿Hay que llevar alguna Exactamente, papelería? exactamente, tiene que presentar una declaración jurada en donde justamente tienen que demostrar a través de un certificado médico cuál es la patología que presenta, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo fue la respuesta, o sea, de las familias, de los mismos profesores, de los maestros? Hasta ahora, por el recorrido que he hecho en distintas escuelas y acá en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde trabajo, es positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, muchos chicos concurren, sobre todo aquellos alumnos
que adeudan contenidos, bueno, están concurriendo en un alto porcentaje, ya sea de manera presencial o aquellos que, como decíamos, que estaban en los grupos de riesgo, lo hacen de manera virtual. Es decir, suponete, en mi caso específico, yo estoy de manera presencial todos los días y llego a un acuerdo con las familias, con los alumnos, en el caso que tenga algún factor de riesgo, y trabajamos de manera virtual. O sea que es todo un trabajo minucioso y de mucha precisión también para los profesores. Bueno, yo siempre hablo más de los profesores que de los maestros porque es lo que más conozco, pero porque hay que, es decir, se siguen manejando las dos cosas con lo que es una actividad, digamos, con refuerzos, digamos. Así es, sí. Es decir, mirá, todo lo bueno que se hizo el año pasado, ¿sí? Este ciclo 2021 nos da la oportunidad, como te decía al principio, de consolidar esas experiencias que fueron satisfactorias, ¿no es cierto?, en términos de continuidad pedagógica, ¿no?, y de aprendizajes. Claro. Y nos permite todo este periodo también revisar lo que no resultó positivo, ¿no es claro, cierto?, para hacer los ajustes sobre la marcha. Claro, profundizar en la búsqueda de ideas y de prácticas que no solo sean oportunas en relación con los nuevos escenarios, ¿no es cierto?, sino que nos ayuden a construir una escuela que cada vez tenga el nuevo sentido que seguramente va a adquirir, ¿no es cierto? Claro, y decime, también, y las burbujas, que yo siempre hasta ahora venía diciendo que depende de la parte, me parece, edilicia, porque hay, qué sé yo, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los colegios del Estado, la mayoría son edificios muy grandes, porque son por ahí antiguos, tienen galerías, patios, por ahí no todos los colegios privados tienen esa posibilidad, así que supongo que las burbujas serán de acuerdo a cada institución, ¿no es cierto? Exactamente. Mientras se cumpla con el protocolo de 1,5 metros de distanciamiento entre cada estudiante, no hay problema. Suponete que, vamos al ejemplo concreto, en una división de 30 alumnos, la mitad, entre 14 y 15 estudiantes, concurrirán un día determinado, los otros 14 otro día determinado, o de acuerdo como lo determine el equipo directivo. Es decir, menudo trabajo para los equipos directivos el de proyectar esta dinámica, porque realmente, pongo como ejemplo, una división de 30 alumnos y también para nosotros, para los docentes, porque tenemos que estar, suponete, 60 minutos con un grupo de 14 chicos y repetir, la clase con el siguiente grupo y así sucesivamente. Es decir, es una dinámica realmente nueva, muy interesante y que lleva un trabajo de horas y horas y horas planificarlo. Claro, de planificación, o sea que las planificaciones se triplicaron. Y otra cosa también, porque ¿qué pasa con aquel profesor, por ejemplo, que no se da generalmente en los maestros, porque los maestros trabajan por turno? ¿Qué pasa con aquellos profesores que tienen muchas horas divididas, que generalmente esto pasa cuando se empieza a trabajar, después uno va tratando de unificar en un colegio o en dos? ¿Qué pasa con eso? Porque si tenés que estar con las burbujas divididas, ¿cómo se hace? Claro, en ese caso específico, los equipos directivos trabajan en el cumplimiento de la carga horaria. Es decir, si vos tenés, suponete, 6 horas en un colegio determinado y 6 horas en otro, bueno, vas a tener que dar una disponibilidad horaria determinada para que puedas cumplir con esa X cantidad de horario que te exija el equipo directivo, ¿no es cierto? Porque bueno, en el caso de los profesores taxis, a eso es muy común, sobre todo sí, al inicio de la profesión. Claro, al inicio cuando empezamos todos, ¿no es cierto? Más o menos lo que estuve conversando con algunos directivos es que van a tener que planificar también en el sentido de decir, bueno, a ver, cuántas horas determinadas tiene esta persona
en esta institución, bueno, vamos a pedirle que suponete venga los lunes acá, los miércoles en la otra escuela y así sucesivamente. Ya te digo, es una nueva dinámica en donde los profesores, sobre todo los docentes, que la verdad que le están poniendo todo lo mejor. No, y sabes que también yo te hago todas estas preguntas, porque si bien todos estábamos esperando que inicien las clases, y yo estoy a favor de que se haya iniciado un año sin clases. La presencialidad. Presencial, sí, de eso hablamos, o sea, las clases, un año sin clases presenciales me parecía demasiado, pero digamos, la gente que no está en contacto con eso, con lo que significa las planificaciones y la organización, no se da cuenta por ahí de lo que significa para el docente y del trabajo que hace el docente y cómo hay que revalorizar el trabajo en este sentido, el trabajo que se hace extra pararse delante del curso, ¿no es cierto? Sí, sobre todo cuando estás en la presencialidad, he conversado con muchos colegas en ese sentido, que bueno, nosotros tenemos un protocolo que cumplir, y me parece perfecto que se cumplan todos los protocolos, y porque está en riesgo la salud, ¿no es cierto? Dar clases con el tapabocas y además del tapabocas tenés una máscara que el contacto tiene que ser pura y exclusivamente visual, no puedes acercarte a más de 1,5 metros del estudiante, entonces esforzás la voz, es decir, todos estos días de orientación y de evaluación sirvieron en cierto modo para poner a prueba la nueva realidad que nos toca, ¿no es cierto? Va a ser muy complejo porque bueno, tenés que esforzar nuevamente la voz y por eso justamente vos hablabas recién de planificaciones, no solamente la planificación del equipo directivo, sino que lo que están planificando todos los docentes es a ver cómo compensar las clases virtuales o los classroom en algunos casos, seguir con esa modalidad y después cómo trabajar de manera presencial, ya las clases expositivas a las que a veces uno de 20 minutos o de 30 minutos explicando un tema o el ida y vuelta ese que se da dentro de un aula, hay que ir dosificando porque bueno, hablar con el tapabocas encima, con la máscara protectora y los chicos a una distancia determinada, con todas las ventanas abiertas, con todas las puertas abiertas, también es complejo. Claro, por los ruidos que vienen de afuera, que uno a veces, el tema de la voz no es un tema menor para sí, es casi el 70% de nuestra herramienta, ¿no? Claro, y además todos tenemos esa como ronquera o esa cosa al hablar que proviene precisamente de dar clase. Tenemos que aprender a respirar bien ahí. Claro, y decime, con los más chiquitos, el tema de la distancia, en el caso de un maestro, por ejemplo, qué sé yo, jardín, sí. ¿Cómo se maneja eso? Mira, yo creo que más allá de los protocolos y de todas las cuestiones que aparecen y que me parece que reitero que son necesarios y que son sumamente importantes, a veces también prima el sentido común. A ver, el protocolo te dice, bueno, que tenés que estar a determinadas distancias, no podés acercarte mucho a los nenes, pero bueno, a veces hay nenes que por ejemplo, estoy pensando en los periodos de adaptación, ¿no? Claro. En esta etapa están los nenes de 3 años, de 4 años, que todavía dependen de la presencia de la mamá. Entonces, bueno, algunos pueden, para el que no conoce cómo es la dinámica dentro de una escuela, parece una pavada dejar al nene o a la nena en el jardín y después bueno, se van y bueno, ¿qué pasa si el nene empieza a llorar, se descompone? Por ejemplo, el protocolo dice que los chicos tienen que ir bien hidratados, tienen que comer bien, etcétera, etcétera, y a veces esas 2 horas el nene necesita ir al baño, necesita bueno, imagínate que para una criatura de 3, 4 años o se ponen a llorar porque la mamá no está, entonces bueno, la mamá tiene que venir a retirar al chico, es decir, es una nueva realidad que nos ha tocado
trabajarla y bueno, la verdad que todos los equipos docentes están poniendo lo mejor. Yo los otros días estuve, porque bueno, en una de las escuelas donde trabajo está justamente el jardín de infantes, me di una vuelta, estuve conversando con la maestra y me decía que a veces hasta el instinto maternal, ven a un nene llorando y bueno, quieren acercarse, consolarlo, bueno, y la verdad que se hace difícil en ese sentido. Claro, yo creo, visto así, me parece que las mayores complicaciones en este sentido están en el jardín y los primeros grados del primario, donde es más complicado que los chicos entiendan y que uno pueda mantener eso, pero bueno. Pero vos sabés que es increíble, hasta en el saludo de los niños, aprendieron, es una nueva forma de saludo. Los otros días, bueno, entre ellos se tocaban los puños, si bien no está permitido que ni siquiera se toquen, pero bueno, había un grupo de nenes que entre ellos se extendían los puños y se tocaban los puños. Es decir, los chicos terminan sorprendiéndote porque son a veces los que mejor aplican estos protocolos. A veces me pasa a mí, y bueno, vos me conocés, somos de los abrazos y de pasarnos la mano, etcétera, etcétera. El impulso te lleva a que quieras abrazar a tu compañera, a tu compañero que hace un tiempo que no lo ves, pero te frenás y bueno, a más de uno a veces... Viste que cuesta, vos tendés a dar un beso y no, ¿qué estoy haciendo? Sí, pero más de uno termina saludando con la mano y bueno, ¿qué va a hacer? A veces suceden ese tipo de cosas, pero bueno, los nenes en ese sentido la verdad es que terminan sorprendiendo a más de uno. Así que bueno, la verdad que bueno, de todas formas es una alegría para mí que se vuelva a la presenciabilidad. Vamos a ver también cómo resulta, a lo mejor hay que volver para atrás, no lo sabemos, cuando venga el invierno. La verdad que estamos ahí entre prueba y error, me parece. Sí. Es como te decía recién, esto nos da la oportunidad para... reitero, consolidar aquello que nosotros hemos hecho el año pasado, que fue muchísimo, fue impresionante el trabajo que hicieron muchos equipos docentes, bueno, consolidar lo que se hizo bien y aquello que se hizo de una manera poco positiva, trabajarla para corregirla. Así también innovar y esto que te decía de los grupos que van a estar en las burbujas, que bueno, la otra vez me preguntaba nada más qué son las burbujas. Bueno, hay también que hacer una docencia ahí en ese sentido, tratando de explicar en qué consisten las burbujas, ¿no? Porque no es es un término nuevo que también ha llegado a los hogares y bueno, que los padres tienen que estar tranquilos que el mejor lugar que en donde están los chicos es adentro de una escuela, porque los cuidados que hay, las precauciones que se toman, los protocolos que fueron trabajados en distintas etapas, tanto del gobierno de la ciudad como por todos los equipos de docentes de las escuelas, las estrategias, todas las herramientas que se acercaron, fue muy pensado y la verdad es que creo que es un paso muy importante. Sí. Por supuesto que si hay un pico se volverá atrás o se corregirán algunos aspectos, pero es muy importante este paso que se está dando. Sí, yo siempre creo que sí, la verdad que también, que Carlos, como siempre decimos, la escuela es, sigo pensando, es que digamos la institución por excelencia, la que queda en pie y todo el trabajo que se hace, y los chicos lo necesitan, las familias también, así que era de esperar que esto, bueno, pasara y por suerte comenzaron y bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Te agradecemos este ratito, como siempre, viste toda la información que das para nuestros oyentes, que es un tema que nos interesa mucho, y bueno, algo que quieras agregar para despedirnos. Agradecer, como siempre, que me hayas llamado, agradecer a todo tu equipo
a toda la gente que trabaja en la radio, a tus oyentes, y bueno, y la escuela, como siempre digo, es el lugar de la palabra, en donde la palabra se refuerza también con los hechos, así que a darle para adelante con todas las precauciones, con todo el trabajo que se viene realizando por parte de las autoridades, tanto en el interior de las escuelas como las autoridades jurisdiccionales, así que bueno, hay que poner todo lo mejor y en eso estamos. Bueno, te mando un abrazo grande y nos estamos encontrando en cualquier momento. Así será, un gran abrazo. Un beso. Bueno, hablamos con el profesor Carlos Ferreira, que nos puso ahí al tanto de los detalles de esta nueva presencialidad que tenemos en los colegios.